Siendo una persona relativamente joven y tímida, empecé a usar aplicaciones de citas para ayudarme a conocer a más personas y, con suerte, encontrar una relación duradera. Me cuesta mucho abrirme, especialmente en público con personas que nunca he conocido, así que aplicaciones como Tinder son geniales para mí, ya que me permiten sentirme cómoda hablando con alguien antes de conocerlo en persona. Para referencia, soy una mujer en mis primeros 20 años y había estado usando Tinder durante un poco más de un año en ese momento. La mayoría de mis interacciones hasta ese momento habían sido bien, generalmente terminando en citas de un par de meses o simplemente quedando como amigos. Todas las rupturas habían sido mutuas y sin rencores. De todos modos, esto comenzó un par de meses después de mi última relación. Estuve hablando con un chico al que llamaremos Peter durante aproximadamente 2 semanas en Tinder. A través de nuestros mensajes parecía ser una persona agradable y algo tímida, pero eso me gustaba ya que yo también lo era. Finalmente, después de 2 semanas, me invitó a salir en una cita y nos encontramos en un restaurante local más tarde esa semana. Al conocerlo en persona, inicialmente nada parecía extraño. Uno de mis mayores miedos era que no se parecieran en nada a sus fotos, pero Peter no lucía diferente y era tan reservado en persona como lo había sido por mensajes. Nuestra conversación durante la cena esa noche fue realmente incómoda. Él apenas hablaba y seguía mirando a su alrededor. Yo, que tampoco era muy habladora, estaba haciendo un gran esfuerzo para que se abriera un poco, pero solo respondía con simples respuestas de una palabra. En un punto, incluso se levantó de la mesa, diciendo que se había olvidado algo en su auto, y no regresó durante casi 15 minutos, dejándome allí sola. Por supuesto, cuando terminó la cena, le dije amablemente que no sentía una gran conexión y que no quería seguir adelante en una relación con él. Él se quedó en silencio, asintió y luego se dirigió a su auto. Me sentí mal, pero así eran las cosas. Subí a mi auto y me dirigí a casa. Esa noche pensé en Peter varias veces, y me sentía extraña ahora que no tenía a nadie con quien mandar mensajes. Me senté y encendí una película para distraerme. Eran casi las 11 de la noche cuando escuché pasos suaves acercándose a mi puerta principal y luego deteniéndose. Silencié la televisión y me volví hacia la puerta, aún sentada en el sofá. Estaba cansada, pero sabía que había escuchado a alguien. Pasaron 30 segundos de anticipación antes de que unos golpes fuertes sonaran en la puerta. Me sobresalté a pesar de que medio esperaba algo así. Me levanté y miré por la mirilla de la puerta y, para mi sorpresa en ese momento, Peter estaba parado allí. Abrí la puerta solo un poco y asomé la cabeza. ¿Qué estás haciendo aquí, Peter? Peter me miró y luego se volvió por un momento para mirar alrededor, lo que me hizo sentir realmente incómoda. Simplemente cerré la puerta y la cerré con llave, esperando que entendiera la indirecta de que debía irse de mi propiedad. Después de unos segundos escuché sus pasos alejándose hacia la entrada y un automóvil arrancando. Miré por la ventana para asegurarme de que se hubiera ido, y luego me senté nuevamente en el sofá. Creo que estaba demasiado cansada para darme cuenta, y el shock del momento, pero no fue hasta que me senté de nuevo que me di cuenta de que nunca le había dado mi dirección a Peter. Un sentimiento realmente malo me invadió en ese momento. Fui a revisar por la ventana nuevamente para estar segura. No necesariamente me sentía en peligro en ese momento, pero estaba preocupada de que Peter pudiera tener algo mal con él y se hubiera encariñado demasiado conmigo. Me fui a la cama poco después y dormí bien toda la noche. Por la mañana, hice café y desayuno y, debido al frío y nevado clima, me quedé dentro la mayor parte del día. No fue hasta que saqué la basura al camino que noté una serie de huellas alrededor del lado de la casa. Siguiéndolas vi que iban alrededor de ambos lados de la casa y hasta la puerta del patio trasero, luego hacia la carretera. Traté de repensar lo que había sucedido la noche anterior, pero estaba segura de que había escuchado a Peter solo acercarse a la puerta y no dar vueltas por la casa. Entonces, estas huellas debían ser de la mitad de la noche, mientras yo dormía. Estar de pie en mi sala de estar me estaba volviendo extremadamente incómoda y nerviosa. Sé que suena tonto, pero mi ansiedad social estaba realmente buscando cualquier razón para no llamar al 911 en ese momento. En ese momento, agradezco mucho que el pánico superó mi ansiedad y me impulsó a llamar a la policía. Esta decisión es muy probablemente lo que salvó mi vida. Sosteniendo mi teléfono después de hablar con un despachador,
Miré hacia el suelo y respiré profundamente para mantener la calma. Nunca había enfrentado algo así, por lo que mi mente no estaba preparada para manejar el estrés. Pero mientras estaba allí tratando de calmar mi mente, escuché pasos en la nieve afuera de la ventana de la sala de estar. No estoy seguro de cómo describir cómo me sentía en ese momento, excepto completamente asustada. Los pasos se detuvieron fuera de la ventana y comencé a retroceder lentamente para llegar a la cocina. Luego, hubo un ligero sonido de raspadura, probablemente un cuchillo siendo introducido entre la ventana para tratar de abrirla. Fue una reacción mía, desafortunada, gritar de terror ante eso. Inmediatamente los pasos corrieron hacia el costado de la casa, seguidos por el sonido de la puerta del patio trasero siendo forzada abierta. Agarré el primer cuchillo que vi en la cocina y corrí escaleras arriba. Doblando la esquina, vi un vistazo de Peter afuera de la puerta de cristal trasera, tratando de forzarla abierta. Me encerré en el baño, llorando y aferrándome al cuchillo de cocina mientras escuchaba los golpes, rasguños y golpes en la puerta trasera. Sonaba como un oso tratando de arañar y golpear para entrar. Esto continuó durante quizás 2 o 3 minutos, que se sintieron como una eternidad. Pensé en todas las cosas horribles que planeaba hacer cuando entrara, lo que me puso aún más nerviosa. Pero luego, un golpe en la puerta principal se impuso sobre el sonido de los golpes en la puerta trasera, que se detuvo de inmediato. Un oficial llamó desde afuera y corrí directamente hacia la puerta principal. Aunque Peter huyó, pudieron encontrarlo bastante rápido y admitió sus crímenes, aunque dio pocas razones para hacerlo. Parecía realmente loco e inestable. Es aterrador pensar cómo esto ocurrió después de conocer a alguien aparentemente normal y amigable. Toda esta experiencia me dejó con terribles problemas de confianza y dejé de usar aplicaciones de citas. Una de las cosas más aterradoras fue que la puerta trasera estaba casi completamente destruida y apenas colgaba de la cerradura. Es probable que si la policía hubiera llegado solo unos minutos después, Peter hubiera logrado entrar, y quién sabe lo que habría hecho si me hubiera alcanzado. Hace unos años rompí con mi ex porque se había vuelto una persona irresponsable, incapaz de mantener un trabajo o cualquier tipo de responsabilidad, así que simplemente no funcionaba. A pesar de la persona que era, nunca pensé que haría algo como esto. Los pocos meses después de la ruptura fueron tranquilos y pacíficos. Disfrutaba de mi vida de soltera, simplemente pasando los días. Sin embargo, una noche, cuando regresaba a casa del trabajo más tarde de lo habitual, y entré en el camino de entrada, vi a un hombre vestido de negro parado afuera de una ventana en el lado izquierdo de mi casa, como si estuviera tratando de mirar adentro. Obviamente, esto fue realmente espeluznante y retrocedí del camino de entrada, y estacioné más abajo en la carretera, llamando a la policía. Esperé a que aparecieran y, una vez que me informaron que quien fuera que fuera se había ido, pude entrar. Los agentes me preguntaron si tenía alguna idea de quién podría haber sido, pero en ese momento dije que no. Nuevamente, nunca pensé que mi ex fuera ese tipo de persona, y no había nadie más a quien pudiera pensar que podría ser. La siguiente semana también transcurrió sin problemas, aunque me aseguré de cerrar todas las ventanas todas las noches. Sin embargo, una mañana me desperté con el sonido de movimientos afuera de la ventana de mi dormitorio. Sonaba como si un animal se moviera en un arbusto, aunque mi pensamiento inmediato fue en ese hombre que había visto mirando por las ventanas la semana anterior. Salté de la cama y me vestí rápidamente. Las persianas estaban cerradas, así que sabía que nadie podía ver nada, pero ahora sentía la necesidad de ver por mí misma si alguien estaba allí o no. No quería llamar a la policía nuevamente solo porque una ardilla se estaba quedando en el arbusto. Así que abrí las persianas. Nada. Incliné la cabeza más cerca de la ventana para poder ver por el lado de la casa, pero aún no había nadie. Suspiré, sintiéndome inmediatamente más segura, y continué con mi mañana como de costumbre antes de ir al trabajo. Al regresar a casa bastante tarde otra vez estaba exhausta. Preparé una pequeña cena y luego vi un poco de televisión antes de decidir acostarme temprano. Me levanté y caminé por el pasillo hacia mi habitación, pero en la esquina de mi ojo vi algo aterrador. La ventana estaba abierta, solo una pequeña rendija en la parte inferior, pero sabía que la había dejado cerrada con llave.
así que alguien la había forzado. Me acerqué y la miré de cerca antes de cerrarla. El cerrojo que solía usar para cerrarla estaba desaparecido, como si lo hubieran arrancado. Me sentí atrapada y asustada, como si ya no estuviera en mi propia casa. Sabía que tenía que llamar a la policía, pero comencé a temer hacer ruido, ya que la posibilidad de que alguien estuviera en mi casa se volvía más real en mi mente. Estuve parada allí durante no sé cuánto tiempo, escuchando el silencio de la casa, antes de que el sonido agudo y repentino de mi teléfono sonara, haciéndome estremecer. Saqué mi teléfono rápidamente y de inmediato mi estómago se hundió. Era un mensaje de mi ex preguntando cómo estaba. Lo miré en estado de shock, tratando de unirlo en mi mente. ¿Era esto solo una gran coincidencia o no era una coincidencia en absoluto? ¿Me estaba observando en este momento? El miedo estaba tomando control de mi cuerpo. Miré frenéticamente a mi alrededor, acurrucándome en un rincón de la habitación para que nadie pudiera acercarse por detrás. Luego llegó otro mensaje de texto. Dijo: necesitamos hablar. Estaba tratando de contener mis lágrimas mientras ponía mi teléfono en silencio. Empecé a avanzar lentamente hacia la puerta principal. A medida que me acercaba, giré el pomo y traté de abrirla en silencio, pero hizo un ruido bastante fuerte. Inmediatamente, hubo un fuerte golpe detrás de la puerta de mi dormitorio. Abrí la puerta principal de golpe y corrí afuera, bajando por la carretera. Me escondí en el costado de la casa de un vecino y llamé a la policía. Llegaron bastante rápido y caminé hacia mi camino cuando llegaron. Después de que 2 oficiales ingresaron a mi casa, salieron un minuto después, sosteniendo a mi ex y llevándolo a su coche. Estaba suplicando, diciendo que solo quería hablar conmigo y que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero que no iba a hacer nada más que hablar conmigo. No sorprendentemente, sin embargo, tenía un cuchillo en el bolsillo. Espero que esa haya sido la última vez que lo vea o escuche de él. Obviamente, no creo que solo quisiera hablar, pero esa fue la historia con la que se quedó, así que nunca sabré lo que realmente estaba tratando de hacer. Pero el hecho de que estuviera esperando en mi dormitorio de esa manera, con un cuchillo, sé que tuve suerte de salir tan a salvo como lo hice. Muchas personas tienen historias de exnovios o exparejas, pero la mía en realidad solo era un amigo. Voy a llamarlo Sergio para mantener todo en privado. Nos conocimos en mi 3er año de secundaria a través de un amigo en común y nos hicimos bastante cercanos relativamente rápido. No íbamos a la misma escuela ya que vivía a unos 30 minutos de mí, pero pasábamos todos los fines de semana juntos, comíamos, dábamos vueltas y simplemente hablábamos. A veces íbamos juntos a conciertos y fiestas también. Diría que éramos mejores amigos el uno para el otro durante mucho tiempo. Sin embargo, siempre fue un poco extraño. Me enviaba mensajes todo el tiempo, y me refiero a veces 6 o 7 veces seguidas si no respondía lo suficientemente rápido. Pero yo sabía que tenía mucho en su vida, o eso pensaba. La amiga en común que nos presentó se llama Sofía. Una noche Sofía y yo estábamos hablando, y ella me dijo que pensaba que él podría estar mintiendo sobre algunas cosas bastante serias que nos había contado cuando nos conocimos por primera vez. Había afirmado que su hermana tenía cáncer, pero cuando Sofía y él estuvieron juntos y se mencionó el tema, su historia era diferente. Cuando Sofía me contó esto, decidimos revisar el perfil de Facebook de su madre, a quien había agregado recientemente. Ella publicaba prácticamente todo, pero no encontramos nada sobre ese asunto importante, lo cual definitivamente habría sido publicado. Nunca conocí a su hermana, ya que nunca pasamos mucho tiempo en su casa, pero eso no me pareció extraño, ya que tampoco quería que nadie fuera a mi casa. Mientras hablábamos de esto, compartimos otras cosas que nos parecieron sospechosas, como que decía que podría tener cáncer o que estaba en el hospital por razones muy graves, pero luego estaba completamente bien solo unas horas después. Después de discutirlo entre nosotras, no podíamos creer cuánto mentía. Me sentí descorazonada de que alguien a quien llamaba mi mejor amigo mintiera sobre cosas tan terribles. Acordamos hablar con él al respecto, y luego distanciarnos de él. Quería hablar en persona, pero Sofía le envió un mensaje de texto primero, y fue entonces cuando me inundaron los mensajes.
Todo comenzó con él diciendo que tuvo una convulsión, lo cual después de todo lo sucedido obviamente no creí. Me llamó muchas veces mientras estaba en el trabajo y llegó a ser demasiado. Decidí llamar a Sofía y averiguar qué estaba pasando, y ella me dijo que él también se había vuelto loco con ella. Terminó bloqueando su número porque la situación se volvió insoportable. No quería simplemente desaparecer de su vida, pero su comportamiento era sinceramente perturbador. Decidí enviarle un mensaje de texto diciendo que no quería ser amiga de alguien que miente, especialmente sobre asuntos tan delicados. Después de eso, no le envié más mensajes, aunque no sé por qué, pero simplemente no podía hacerlo. Silencié sus notificaciones y llamadas y eso fue todo. Pasaron unos días más de llamadas y mensajes silenciados hasta que mi papá me llamó. Sonaba realmente preocupado y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, preguntando con calma por qué lo decía. Me dijo que Sergio lo llamó y preguntó por mí, y aparentemente Sergio le había contado algunas cosas graves sobre mí. Le pedí que bloqueara su número y que no le respondiera después de explicarle todo. Es aún más extraño porque no sé cómo obtuvo el número de mi papá. No mucho después, mi hermano también me dijo que Sergio le envió un mensaje en Instagram diciendo que se haría daño si yo no le respondía. También envió el mismo mensaje a uno de mis mejores amigos. Para empeorar las cosas, dijo que se haría daño de la misma manera que lo hizo mi hermano mayor, y él lo sabía. Eso fue lo último que pude soportar, y decidí enviarle un mensaje más con todos mis pensamientos y sentimientos, y luego lo bloqueé inmediatamente después de que se entregó. Pensé que eso sería el final, y lo fue durante meses, hasta que un día, mientras estaba trabajando, lo vi entrar por las puertas delanteras de la tienda. Mi departamento estaba en la parte trasera de la tienda, así que podía ver todo. Me escabullí hacia atrás y le dije a mi gerente que si alguien preguntaba, dijera que ya no trabajaba allí. Y efectivamente, él le preguntó a mi gerente si yo estaba allí. Tuve que ser escoltada por un compañero de trabajo el resto de la semana solo para asegurarme de que no estuviera esperando en el estacionamiento cuando saliera del trabajo. Hubo una noche, aproximadamente un mes después, en la que su automóvil estaba estacionado en la calle cerca de mi casa cuando llegué a casa del trabajo. Nadie más estaba en casa, así que fui a casa de un amigo durante unas horas para estar segura. No pensé que realmente me hiciera daño, simplemente no quería hablar con él, aunque tampoco pensé que realmente lo conociera, lo cual fue aterrador. Después de ese incidente, llamé a su madre y le conté todo. No quería que siguiera por mi casa o mi trabajo, y no quería involucrar a la policía. Quería a su familia, lo cual hizo que la situación fuera realmente difícil. Hasta el día de hoy, crea cuentas falsas en sitios para intentar hablar conmigo o me envía solicitudes de seguimiento. Esto sucede tal vez 2 veces al año. Sé que no está bien mentalmente y realmente desearía que se recuperara, pero quiero compartir mi historia y dejar que otros sepan que tus amigos pueden ser tan tóxicos como cualquier pareja íntima. Haz lo mejor para ti y tu salud mental y asegúrate de mantenerte seguro. Vivo solo en una casa muy pequeña de 2 habitaciones en mi ciudad. Es una tranquila ciudad suburbana en las afueras de Guadalajara. Mi vida amorosa ha sido bastante agitada en los últimos años, con malas experiencias en relaciones. Decidí tomarme un año para enfocarme en mí mismo y no dejar que nadie nuevo entrara en mi vida. Aunque esto me ayudó a sentirme mejor la mayor parte del tiempo, no me ayudó con algunas cosas. Esto sucedió hace solo unos meses y todavía me tiene muy perturbado. Comenzó una noche cuando llegué a casa del trabajo. Estaba arriba cambiándome de ropa de trabajo cuando escuché un golpe en la puerta. Me vestí y fui a la puerta principal mirando por la mirilla, pero no vi a nadie en mi porche. Abrí la puerta y asomé la cabeza para mirar a mi alrededor, pero aún no vi a nadie. Cerré la puerta y pensé que debía ser una broma o tal vez alguien que se había confundido de casa. Continué con mi noche y lo olvidé. Sin embargo, a la mañana siguiente desperté de nuevo con un golpe en la puerta. Eran las 6 de la mañana, un poco más temprano de lo que me hubiera gustado levantarme, así que me quedé en la cama. Unas horas después, comprobé si había un paquete entregado, pero no había nada. Fue entonces cuando empecé a sentirme inquieta.
sabiendo que alguien estaba golpeando mi puerta a diferentes horas del día sin razón aparente. Antes de ir al trabajo, aseguré que todo estuviera cerrado. Le conté a algunos amigos en el trabajo sobre los extraños golpes, y todos pensaron que era realmente espeluznante, pero nadie tenía ideas sobre qué hacer al respecto. Salí del trabajo esa noche aún más inquieta, conduciendo por la carretera de mi vecindario. Una parte de mí ni siquiera quería ir a casa porque temía que los golpes continuaran o incluso se convirtieran en algo mucho peor. Cuando llegué a mi casa, vi a una figura parada en mi puerta principal. Estacioné el coche a mitad del camino de entrada. La persona escuchó el chirriar de mis frenos y corrió inmediatamente. Se alejó por la acera y rodeó la casa de uno de mis vecinos antes de desaparecer en el bosque. Me quedé en el coche demasiado asustado para salir. En resumen, llamé a la policía y un oficial vino a hablar conmigo, pero no se pudo hacer nada sin una forma de identificar a la persona y hasta el momento no habían hecho nada estrictamente ilegal. El oficial se fue, lo que me hizo sentirme aún menos seguro. Pasaron 2 días más sin más golpes en mi puerta, y no vi a nadie merodeando alrededor de mi casa en esos días. Sin embargo, un miércoles después del trabajo, al llegar a las 7 de la noche y estacionar en mi garaje, me di cuenta de que un hombre estaba sentado en la mesa de mi cocina, a unos 10 o 15 pies de distancia de mí. Ya me estaba mirando, y fue entonces cuando reconocí su rostro como el de mi exnovio del año anterior. No mostraba emoción, solo parecía vacío por dentro. Tenía tanto miedo que no sabía qué hacer. Me pidió que me sentara a la mesa con él, pero yo estaba paralizado en el pasillo. Dijo que solo quería hablar conmigo y que quería que lo perdonara. Recordé que nuestra relación de un mes el año anterior terminó porque sabía que él estaba muy inestable. Mientras él hablaba, recitando algún tipo de discurso memorizado, yo estaba pensando en cualquier forma posible de salir de esta situación de manera segura. Lo único que se me ocurrió fue correr escaleras arriba y llamar a la policía. Así que eso hice. Subí corriendo las escaleras y cerré la puerta detrás de mí, marcando el 911 mientras él golpeaba la puerta y me gritaba que lo dejara entrar. Estaba llorando y escuchando leves crujidos en la madera, mientras él pateaba y golpeaba la puerta con furia. Luego, se detuvo y comenzó a hablar nuevamente de manera tranquila y espeluznante. Le dije que hablaría con él afuera y que necesitaba sentirme segura si íbamos a volver a estar juntos. Después de un breve silencio, estuvo de acuerdo. Escuché sus pasos bajando las escaleras, y minutos después llegó la policía. Escuché a un oficial gritarle que se detuviera, pero logró escapar. No por mucho tiempo. Lo arrestaron un día después en su apartamento. Las acusaciones se acumularon cuando encontraron evidencia de acoso en su teléfono. Tenía cientos de fotos de mi casa, incluyendo algunas mías llegando del trabajo, revisando el buzón y mirando a través de las ventanas de mi sala de estar. Todas las fotos fueron tomadas en los últimos 3 meses, así que no está claro por qué comenzó a acosarme mucho después de nuestra ruptura. Esta fue sin duda la experiencia más perturbadora que he vivido. Trabajé en el turno de cierre en mi supermercado local durante mi año sabático entre la escuela secundaria y la universidad. Era cajero, así que interactuaba con personas prácticamente todo el día. Después de alrededor de las 7 de la tarde, solo había unos pocos clientes por hora, y durante la última hora a las 9 p.m., quizás tenía 2 o 3 clientes. Luego tenía algunas tareas que hacer, como reponer las bolsas y limpiar los mostradores, y salía de la tienda alrededor de las 10:15 todas las noches. El supervisor, que también trabajaba en la parte delantera de la tienda, en el departamento de cajeros conmigo, tenía que quedarse un poco más tarde para vaciar las cajas y contar el dinero, por lo que siempre era el único que salía a esa hora de la noche. Un día, después de un turno regular en el trabajo, registré la salida y caminé hacia mi coche en el estacionamiento. Era tarde, y los únicos autos en el lote eran de los pocos compañeros de trabajo que aún estaban en la tienda. Pero alguien había estacionado su auto justo al lado del mío y tenía las luces encendidas. Di la vuelta a mi coche y entré, tratando de acomodarme rápidamente, pero no pude evitar mirar a ver quién era. Cuando giré la cabeza, el hombre en el auto me estaba mirando fijamente.
Rápidamente volví los ojos hacia adelante, pero creo que eso solo hizo que la situación fuera más extraña, sabiendo que probablemente todavía me estaba mirando. Puse el auto en marcha y me fui de allí. Al día siguiente estaba hablando con uno de los gerentes de la tienda y mencioné al hombre en el estacionamiento. Pregunté si tal vez habían contratado a alguien nuevo para hacer reposición durante la noche, pero dijeron que no. Mencioné el extraño encuentro en el estacionamiento, y ambos nos reímos de eso, pensando que era solo alguna coincidencia. Estuve libre al día siguiente, pero al día siguiente trabajé el turno de cierre nuevamente. Todo estuvo bien y normal hasta las 8 de la noche. No había tenido un cliente en 15 minutos, por lo que simplemente miraba la tienda de manera distraída cuando noté al hombre caminando por ahí. No llevaba nada en las manos ni un carrito de compras, simplemente caminaba por los pasillos sin rumbo. Una vez que me di cuenta, lo vi mirar hacia mí varias veces. Pensé que me vería raro observándolo aunque estaba tratando de ser discreto, así que desvié la mirada y traté de no parecer espeluznante. Unos minutos después vi al hombre de reojo. Estaba parado en el pasillo directamente en línea con mi caja de cobro. Miré, y el hombre estaba mirando los estantes, pero tenía la cabeza girada hacia mí. Fue entonces cuando reconocí su rostro y sus ojos, como los del hombre que había visto en el estacionamiento unos días antes. Un escalofrío me recorrió mientras apartaba la mirada, pero podía verlo de reojo, todavía parado allí. Una vez que finalmente salió del pasillo, perdí su rastro y no lo vi en la tienda. Era el único cajero, así que si tenía que comprar algo, tendría que pasar por mi caja. Ya eran las 9 en punto, y a las 9:30 estaba seguro de que ya se había ido. Atendí a un cliente más y luego era hora de empezar a cerrar. Apagué la caja registradora y rellené las bolsas en todas las estaciones. Luego le pregunté a mi supervisor si necesitaba ayuda con algo. Declinó y dijo que podía irme, así que me dirigí al estacionamiento. El estacionamiento estaba casi vacío, como de costumbre, y me alegré de ver que nadie había estacionado junto a mi coche. Caminé con paso firme por el lote hasta que una repentina ráfaga de luz me cegó. Alguien encendió los faros altos justo delante de mí. Aceleré el paso mientras escuchaba que el auto comenzaba a moverse rápidamente hacia mí. Llegué a mi coche y entré justo cuando el otro auto se detuvo abruptamente frente al mío. Mi corazón latía con fuerza. Cerré las puertas con llave y me apresuré a encender mi coche mientras un hombre bajaba del auto y corría hacia mi puerta. Tiraba de la manija agresivamente, intentando abrirla. Luego probó la puerta trasera, pero luego regresó rápidamente a su auto y se fue a toda velocidad. Estaba horrorizado y en estado de shock. Mis manos temblaban tanto que no estaba seguro de si podía siquiera manejar. Llamé a la policía de inmediato, pensando que el hombre probablemente era la misma persona que me había estado mirando. Pero todas las cámaras de seguridad no eran lo suficientemente claras para distinguir su rostro o la matrícula del coche, por lo que el caso se enfrió rápidamente. No lo he vuelto a ver desde ese incidente, pero pronto dejé mi trabajo en el supermercado porque aún sentía oleadas de miedo cada vez que salía del trabajo por la noche. Soy un hombre de 22 años que asiste a una gran universidad. No soy una persona muy habladora, por lo que las relaciones siempre han sido un desafío para mí. Durante mi tercer año de universidad, comencé a usar Tinder con la esperanza de tener más éxito en la búsqueda de alguien. Sabía que la aplicación no era la forma ideal de conocer gente, pero me resultaba más fácil que simplemente acercarme a alguien y hablar con ellos. Pero después de unas semanas, comenzó a suceder algo realmente extraño, algo que nunca imaginé que me pasaría. Durante la primera semana o dos, las cosas iban más o menos como se esperaba. Hice match y hablé con algunas chicas, pero nada parecía encajar realmente con ninguna de ellas. Luego hice match con una chica llamada Cecilia. Según su perfil, iba a la misma universidad que yo y compartía muchos de mis intereses. Empezamos a chatear de inmediato, y unos días después la invité a tomar un café en una cafetería cercana. Estaba emocionado y el día del encuentro caminé hasta la cafetería y reservé una mesa para nosotros. Le mandé un mensaje de que ya estaba allí, pero pasaron 30 minutos y todavía no aparecía. Además dejó de responder a los mensajes. Estaba muy desanimado porque realmente pensé que éramos una buena combinación. Esperé otros 15 minutos y luego me fui. Durante el camino de regreso al campus, sin embargo,
Un automóvil se detuvo a mi lado en la carretera. Un hombre bajó la ventanilla y me llamó. Me preguntó si necesitaba un viaje de regreso al campus. Le respondí que no, gracias, y seguí caminando. El hombre se fue antes de que pudiera pensar demasiado al respecto. ¿Por qué alguien le preguntaría a una persona aleatoria que está caminando si necesita un viaje? Y lo que es aún más perturbador, ¿cómo sabía que iba caminando de regreso al campus? Pensé que tal vez solo hizo la suposición de que yo era un estudiante universitario, y dado que me dirigía en dirección al campus, asumió que era mi destino. Pero aún así, fue un encuentro extraño. Regresé a mi habitación del dormitorio y me tomé un día libre de Tinder. Preparé algo de comida, me relajé y traté de no darle vueltas a la cabeza. Algunos días después, o incluso una semana después, fui a mis clases de la mañana y luego tuve que ir a trabajar. Mi trabajo estaba a solo 10 minutos a pie del campus. Durante el trayecto, a menos de la mitad del camino hacia mi trabajo, un automóvil se detuvo a mi lado en la carretera. El auto me pareció familiar, y casi instantáneamente lo reconocí como el mismo automóvil que se detuvo junto a mí una semana antes cuando volvía de la cafetería. El hombre bajó la ventanilla, pero yo seguí caminando, tratando de ignorarlo. Unos segundos después, escuché la puerta del auto abrirse y pasos se acercaron rápidamente detrás de mí. Miré hacia atrás y lo vi corriendo hacia mí. Corrí por la acera que estaba desierta, sin nadie cerca que pudiera ayudarme. Mi adrenalina estaba a tope, ni siquiera recuerdo quedarme sin aliento. En algún momento él dejó de perseguirme y se dio la vuelta, regresando a su automóvil. Continué corriendo durante un minuto más, tomando un camino diferente y dando un largo rodeo para llegar a mi trabajo. Pensé en llamar a la policía, pero no tenía nada que ofrecerles más que una descripción básica de su automóvil. Pero cuando llegué a mi lugar de trabajo, vi su automóvil justo afuera del edificio. ¿Cómo sabía dónde trabajaba? Mantuve un perfil bajo y llamé a la policía esperando que llegaran lo suficientemente rápido como para atraparlo antes de que se diera cuenta. Y afortunadamente lo hicieron. Resultó que el tipo estaba usando Tinder para intentar atraerme a su trampa. Su cuenta estaba bajo el nombre de Cecilia, lo que explicaba cómo sabía tanto. Sin embargo, nunca dije dónde trabajaba ni la ruta que tomaba para ir a trabajar. Entonces debió haber estado acechándome durante una semana para saber dónde trabajaba y la ruta que tomaba para llegar allí. No hizo ninguna declaración sobre lo que planeaba hacer una vez que me alcanzara. Casi 10 años atrás, tenía 16 años cuando esto comenzó y 18 o 19, cuando finalmente fue a juicio. Imagina una familia suburbana al estilo familia normal. Padres, 3 hijos, un patio y un perro, en un pueblo de México donde todo pasa desapercibido. Un día cualquiera, un vecino tuvo una disputa leve con su vecino y, como respuesta totalmente justificada, decide tomar todas las mangueras que tenía e inundar su patio. Decisiones sólidas llevaron a consecuencias sólidas, así que naturalmente fue multado por desperdicio de agua. Mis padres manejan el agua en una pequeña ciudad de México, y como el vecino vivía a una cuadra de nosotros, decidió ir al distrito de agua gritando que es conocido de mis padres. Mi padre va y le dice que incluso si sus hijos hubieran hecho esto, tendrían las mismas repercusiones, pasando por alto elegantemente el hecho de que, aparte de tal vez vernos de pasada, ninguno de nosotros realmente había interactuado con el vecino. El vecino repite el nombre del hombre que estaba en el mostrador de atención al cliente, así como el nombre de mis padres, y afirma que ahora es personal antes de irse enfurecido. Miembros de mi familia y yo comenzamos a ver al vecino en lugares aleatorios constantemente, en el DMV, en la tienda de comestibles, en nuestros respectivos trabajos. Aparentemente, cuando estás loco y tus padres pagan tu casa, tienes todo el tiempo del mundo para acosar. Pasó de encuentros aleatorios mientras estábamos fuera de casa a llamadas telefónicas del cliché de los años 90. Respiraciones y colgadas, del tipo, puedo verte. En este punto, el vecino era más una molestia que algo aterrador, pero como he mencionado, cuando subestimas a los locos, pierdes siempre. El vecino comenzó a estacionarse frente a nuestra casa, quedándose de 6 p.m. a 4 a.m., literalmente sentado en su automóvil con la música a todo volumen mirando la casa. Debía tener la determinación y la vejiga de un corredor de carreras, porque ¿quién demonios se sienta allí durante 10 horas? Su música era pésima también. Tal vez era masoquista y le gustaba autoflagelarse.
viendo cuánto podía soportar a través de música terrible con una vejiga llena. Dudo que alguien con un concepto semirracional de interacción social pudiera entender por qué esto pasó de 3 o 4 veces por semana a una ocurrencia nocturna. El vecino se volvió más audaz. Condujo su auto a toda velocidad por la acera hacia mi hermana y su pareja, mientras estaban sentados en la acera frente a casa, regresando de una cita. Ambos tuvieron que saltar físicamente para evitar ser golpeados. También hizo gestos obscenos hacia mí cuando saqué a pasear a mi perro y estaba esperando a que mi hermana saliera para unirse a nosotros. Fue tan malo que terminé llorando y entrando a casa. Esto llevaba 1 año en este punto. La policía siempre decía lo mismo. No hay nada que podamos hacer a menos que haya una amenaza contra ustedes o alguien resulte herido. Mis padres se enfrentaron al vecino cansados de esto y le preguntaron qué pensaba que estaba haciendo en la calle después de mi incidente, a lo que el vecino llamó a la policía y vinieron a preguntarnos por qué estábamos acosando y amenazando al vecino. Nunca entenderé por qué el sistema espera hasta que eres una víctima en lugar de prevenir que alguien sea victimizado. Casi 2 años y es Navidad. Mi padre tuvo un aneurisma cerebral. Afortunadamente, lo superó sin efectos secundarios, lo cual es extremadamente raro. Convencí a mis otros padres, que habían estado viviendo en el hospital con su pareja enferma, de que regresaran a casa y se ducharan y comieran alrededor de las 9 p.m. Tuvimos un golpe en la puerta. Un hombre aleatorio con ropa desaliñada sosteniendo un regalo navideño dice que está allí para entregárselo a nuestra familia. Le preguntamos quién lo envió y dice que no puede decirlo. Le preguntamos para quién trabaja y empuja los regalos hacia mis padres y se va. Obviamente, estábamos incómodos para abrirlo. Mi padre decide que necesita saber qué hay dentro y abre el regalo. En su interior, hay un documento de 17 páginas sobre los motivos por los cuales el vecino está demandando a mis padres, que en ese momento estaba en el hospital. Incluso yo pude decir que era falso, con los errores gramaticales y errores tipográficos. El vecino se tomó el tiempo de sentarse y escribir un documento falso de 17 páginas pensando que nos asustaría. El documento y los detalles falsos que incluyó no nos asustaron. Las cosas progresaron y el vecino comenzó a pasearse frente a su automóvil y fingir tener llamadas telefónicas donde hablaba de empujar a mis padres por las escaleras o saber dónde íbamos a la escuela y trabajábamos, y lo fácil que sería acceder a nosotros en cualquier momento. En ese momento trabajaba en un turno de cierre que me dejaba libre alrededor de la 1 a.m. y él se estacionaba al lado de mi auto y me seguía a casa. Una vez intenté tomar caminos aleatorios y él aún se quedaba justo detrás de mí, llegando a casa con el vecino estacionado al otro lado de la calle. Creo que la calle del vecindario con apenas 5 pies entre un automóvil estacionado en un lado y otro en el otro, y tener que salir y correr hacia la puerta, fue una pesadilla absoluta. Todos estábamos agotados no solo por el susto del aneurisma, sino también por vivir y mirar sobre nuestros hombros. La amiga de mis padres le contó a su amiga, que era fiscal de distrito, sobre la situación. Ella llamó y vino y tomó nuestro caso pro bono. Testificar fue una experiencia salvaje. Tuvimos que presentar declaraciones oficiales antes de ser llamados al estrado. No se nos permitió estar en la habitación cuando un miembro de la familia testificaba, ni se nos permitió hablar en los pasillos mientras esperábamos nuestro turno. Imagina revivir experiencias traumáticas de más de 2 años, ser interrogado donde te presentan como mentiroso, y luego no poder tener el consuelo o el apoyo de tu familia después. No era lo ideal. Había pruebas suficientes para encerrarlo por 1 año y medio y otorgarle una orden de restricción por delito grave. Nos mudamos mientras aún estaba encarcelado. Mi hermana falleció mientras él estaba en prisión, y él intentó demandar inmediatamente a su patrimonio. Ella tenía 21 años cuando murió, y cuando fue liberado, afirmó que su testimonio sobre él conduciendo su auto hacia ella y su pareja era falso, y la única razón por la que estaba encerrado no era por ese caso, sino por cargos de acoso y stalking. Hay muchos más detalles, pero esto ya fue bastante largo. Vecino, espero que nunca nos volvamos a encontrar. Nos hiciste prisioneros en nuestra propia casa durante años. Claramente sigues siendo el mismo, y no has aprendido nada desde que estuviste encerrado. Eres verdaderamente insano.
Un día, cuando tenía alrededor de 17 años, mi hermana mayor y yo estábamos pasando tiempo juntas en el patio trasero. Nuestra mamá probablemente estaba arriba leyendo o limpiando, y nuestro papá no estaba allí. No sé dónde podría estar, probablemente trabajando o algo así. Yo estaba en mi teléfono, deslizándome por TikTok acostado en la cama elástica, y mi hermana Ava estaba en el columpio, probablemente haciendo lo mismo. De vez en cuando nos comentábamos sobre los videos que veíamos en nuestra página para ti, y nos los enviábamos para reírnos o lo que sea, hasta que fuimos interrumpidos por nuestra vecina Mónica. No éramos muy cercanos a ella, pero mis padres sí lo eran, y mi madre se llevaba muy bien con ella. «Hey chicos, vengan aquí», dijo parada en su patio donde la cerca se encontraba en medio de nuestras líneas de propiedad. Confusamente fuimos hacia ella, ya que no teníamos idea de qué quería, pero sabíamos que debíamos respetar a nuestros mayores, así que teníamos que ver por qué nos llamaba. Nos dijo que necesitábamos ir adentro y traer a nuestra mamá, y que ya había llamado a la policía. «¿Qué estás diciendo?», preguntó mi hermana. «Solo confíen en mí, no hay tiempo para explicar ahora, por favor hagan lo que les digo». «Chicos, están en peligro, corran», dijo Mónica. Al principio lo dudamos, pero rápidamente corrimos hacia adentro. Después le contamos a nuestra mamá y ella miró afuera y había un hombre en el umbral de nuestra puerta. No lo reconocí al principio porque tenía la cabeza completamente afeitada, pero era nuestro antiguo vecino. En resumen, unas semanas antes de esto, nuestro vecino fue arrestado por matar a su esposa e hija, algo que yo no sabía en ese momento, dicho sea de paso. Volveré a eso más tarde. Mi mamá vio quién era y nos ordenó que subiéramos a su habitación y cerráramos con llave la puerta, y solo la abriéramos si ella lo pedía. Así lo hicimos. Estábamos aterrados, pero teníamos que hacer caso a nuestra mamá. Subimos corriendo y esperamos. Mi hermana lloraba y yo trataba de calmarla solo por lo asustada que estaba nuestra mamá. Ambos sabíamos que algo estaba muy mal, y moríamos por saber qué estaba sucediendo. Después de unos minutos más, nuestra mamá gritó y escuchamos el sonido de cristales rompiéndose. Afortunadamente ella ya estaba cerca de las escaleras y logró llegar a la habitación con nosotros antes de que el hombre la agarrara. Cerramos la puerta y pusimos una cómoda delante para ganar algo de tiempo. Este hombre gritaba como si no hubiera un mañana, que nos iba a matar, golpeando la puerta durante más de 5 minutos, hasta que de repente se detuvo. Escuchamos silencio policial en la distancia, y el hombre intentó huir. La policía casi tiene un enfrentamiento con él, pero después de gritos y amenazas, finalmente lo redujeron y lo llevaron de vuelta a prisión. El hombre del que estamos hablando se llama Antonio. Lo acusaron de al menos 2 cargos de asesinato en primer grado por matar a su familia, como dije antes. Se supo que escapó de la prisión unas 2 horas antes de esto, y quería vengarse de mi familia. Estaba convencido de que mi padre era la razón por la que lo arrestaron. Antonio pensaba que saldría impune por matar a su familia, pero tenía la impresión de que mi papá lo delató de alguna manera. No estoy seguro de por qué piensa eso, ya que no conozco toda la historia. Mi padre no quiere hablar de ello conmigo. No que eso importe de todos modos. Supongo que mis padres no nos contaron o a mi hermana sobre lo que sucedió al lado al principio, pero dijeron que planeaban hacerlo pronto. Simplemente no querían que nos asustáramos supuestamente. Pero eso es lo único que puedo sacarle a mi papá sobre todo. Ni siquiera mi mamá conoce toda la historia, a menos que nos esté mintiendo. Mis padres probablemente pensaron que no había urgencia en contarnos lo que sucedió al lado, ya que estaba encerrado en prisión en ese momento, pero de alguna manera logró escapar y estaba buscando venganza. Esta vez era personal, y escapó solo para intentar asesinar para así quitarse la bronca. Mi infancia fue normal y sin nada fuera de lo común. Mis padres eran de clase media, trabajadores y simplemente sobrevivíamos en una bonita ciudad. Estaba yo, y luego mi hermanito, 6 años menor que yo. En ese momento, él estaba en casa de mi abuela. Mi mamá estaba en el trabajo haciendo un turno doble, y mi papá, que era conductor de camiones, a menudo pasaba semanas fuera de casa. Aunque a veces nos sentíamos tristes debido a la ausencia constante de mi padre,
Éramos una familia muy unida y siempre disfrutábamos mucho cuando finalmente podíamos pasar tiempo juntos. Aquella noche, mi mamá no iba a llegar a casa por algunas horas más y yo me aburría mucho, sin saber qué hacer. Paseaba de un lado a otro por la casa, intentando encontrar cómo pasar el tiempo. Me senté en el sofá y traté de encontrar algo interesante en la televisión, pero nada llamaba mi atención. Después de un rato, fui a buscar mi PlayStation 4 en mi habitación para jugar al Madden Fútbol en la sala, ya que la televisión era el doble de grande que la mía. Mientras conectaba mi PlayStation, sentí algo extraño. Cuando levanté la mirada, vi un rostro aplastado contra la ventana justo frente a mí, mirándome directamente. Me quedé helado y grité. Y el hombre también comenzó a gritar. Pedía ayuda y que lo dejara entrar, una y otra vez. No tenía idea de quién era ni qué estaba haciendo, pero prácticamente suplicaba y gritaba a todo pulmón. No podía mover un músculo porque estaba demasiado asustado. Suena extraño, pero casi lo dejó entrar a pesar de mi miedo. Era un hombre grande y aterrador, pero parecía estar en peligro. Afortunadamente, mi mamá llegó justo en ese momento y me sentí aliviado al verla, pero también aterrorizado de que el hombre pudiera intentar hacerle daño. Él se detuvo como un ciervo atrapado en los faros del carro, y mi mamá le gritó que se fuera, lo cual hizo. Afortunadamente, mi mamá llamó a la policía cuando entró a casa, y cuando llegaron, encontraron al hombre sentado al otro lado de la calle, frente a una casa embargada. Los policías lo interrogaron, pero mantuvo su historia. Un grupo de hombres con pasamontañas intentó secuestrarlo y lo golpearon sin razón aparente. El policía, al igual que yo, no parecía creerle mucho. Más tarde descubrimos que el hombre era nuestro nuevo vecino y acababa de comprar la casa embargada justo al otro lado de la calle. Afortunadamente, mi mamá llegó una hora antes de lo esperado esa noche. El hombre todavía vive al lado de mis padres, y yo viví allí por unos años más después de este incidente. Nunca nos molestó directamente después de eso, pero era bastante inquietante. Teníamos que aceptar su versión de los hechos, aunque parecía poco probable. No sucedieron cosas extravagantes con él después de eso, pero hubo momentos en los que me sentí muy incómodo por su presencia. Siempre sonreía y saludaba cuando pasaba por su casa, y parecía estar siempre afuera observando cuando bajaba del autobús escolar. También hubo ocasiones en las que lo escuché teniendo conversaciones completas consigo mismo, e incluso juraría que lo vi golpeándose la cabeza varias veces mientras lo hacía. A veces gritaba sin razón en medio de la noche, y definitivamente había algo mal con él. Siempre hacíamos lo posible por mantener distancia. A mi papá realmente no le agradaba, probablemente incluso más que a mi mamá. La violencia realmente no era una cosa en nuestro vecindario, y quiero decir eso literalmente, así que su historia era simplemente extraña. Lo último que quiero mencionar es que cuando vi su rostro por primera vez, no estaba cortado o sangrando como cuando la policía lo encontró. Sinceramente creo que él mismo se hizo eso para hacerse ver como una víctima. Suena loco, pero sé que hay personas lo suficientemente locas como para hacerlo. Mi novio y yo solíamos vivir en una pequeña casa que estábamos alquilando en ese momento. Éramos jóvenes y era nuestro primer lugar, así que necesitábamos algo asequible. Encontramos un lugar por solo $650. Era una casa de 2 dormitorios, un baño y 900 pies cuadrados. Estaba en una parte bastante difícil de la ciudad, pero pensamos que si nos manteníamos al margen, no nos metíamos en problemas y estábamos alerta, estaríamos bien. No era nada lujoso, pero era más de lo que necesitábamos. Ambos teníamos trabajos, ganando entre $10 y $14 por hora, y también éramos estudiantes universitarios a tiempo completo. Salíamos de casa más de lo que estábamos en casa, especialmente mi novio. Él trabajaba como basurero y solía hacer muchas horas extras. Entraba al trabajo alrededor de las 6:30 a.m., y a veces no regresaba a casa hasta las 7:30 u 8. Yo, por otro lado, trabajaba en un salón de belleza para un pequeño negocio local emergente. Me pagaban en efectivo, lo que ayudaba con los impuestos y la falta de horas que trabajaba. Mi novio, llamado Pablo, tomaba clases nocturnas para la universidad. Inicialmente estudiaba Derecho, pero luego cambió a negocios después de solo un año. Eso no es realmente el punto, pero lo que estoy tratando de decir es que casi nunca estaba en casa, principalmente para comer y dormir.
Incluso los fines de semana trabajaba a tiempo parcial para ganar dinero extra. Siempre le preparaba la cena todas las noches para que pudiera comer antes de ir a clase y para que pudiéramos pasar el poco tiempo que teníamos juntos, antes de que tuviera que irse a las 9 por 4 horas. Por lo general, yo ya estaba durmiendo cuando él regresaba a casa. Cuando Pablo regresó a casa un día, no me encontró en ningún lado. Por supuesto, entró en pánico y presentó un informe de persona desaparecida después de bombardear mi teléfono y no recibir respuesta durante más de 30 minutos. No fue hasta 2 días después que Pablo se encontró con nuestro vecino mientras recogía el correo, y por alguna razón pensó que había una posibilidad de que él supiera algo. Pablo admitió que realmente no pensaba que supiera algo, pero estaba tratando todo lo posible, preguntándole cualquier tipo de pregunta que se le ocurriera. Le preguntó cuándo me vio por última vez, cosas así. Aquí es donde las cosas se vuelven mucho más locas. Pablo pensó que actuaba realmente extraño, mucho más extraño de lo habitual, así que llamó a la policía. Pero como no tenían ninguna prueba o causa probable, y no tenían una orden ni el consentimiento para registrar la casa, no llegaron muy lejos. Pablo tenía este sentimiento muy serio de que algo estaba mal con este tipo, y que tenía algo que ver con mi desaparición. Literalmente se coló en la casa de nuestro vecino esa noche después de verlo salir. La casa estaba asquerosa y honestamente tan mala como algunos de los peores episodios de acumuladores que he visto. Buscó por toda la casa y me llamó gritando por si acaso yo estaba allí. No tenía idea si realmente estaba, pero finalmente me escuchó gritar cuando comenzó a buscar en el piso de abajo. Sí, el hombre me secuestró y me hizo cosas inefables durante días. Pablo me sacó de allí y llamamos a la policía, por supuesto. Mentimos un poco para que Pablo no fuera acusado de allanamiento de morada. Le dijimos a la policía que Pablo me escuchó gritar allí abajo y que entró corriendo para salvarme, y que llamamos a la policía de inmediato. Afortunadamente, nunca tuvimos problemas con que Pablo enfrentara cargos. No me gusta hablar de cómo me secuestró y cómo todo sucedió. Me hace sentir demasiado incómoda. Lo explicaré brevemente, aunque... Mientras Pablo estaba fuera esa noche y yo estaba durmiendo, el hombre entró y logró dejarme inconsciente golpeándome casi hasta la muerte. Me arrastró a la casa de al lado en medio de la noche sin que nadie lo notara. Esta historia es muy real, y lo que me sucedió es algo con lo que todavía vivo y que me afecta hasta el día de hoy. Él solía mirarme como un acosador todos los días, y siempre pensamos que era extraño, pero nunca pensamos que llegaría a esto. Estoy bastante segura de que esto es literalmente la peor pesadilla de cualquier mujer. Vivo en un tranquilo pueblo mexicano, donde las calles adoquinadas y las casas coloridas crean un ambiente acogedor. Sin embargo, mi mundo se convirtió en una pesadilla desde el momento en que el nuevo vecino, el señor Morales, se mudó al lado. Al principio, solo eran miradas persistentes y una sonrisa inquietante, pero pronto descubrí que había algo más oscuro detrás de su fachada amistosa. Cada día, mientras caminaba por la plaza central o compraba en la tienda local, sentía sus ojos acechándome desde lejos. No importaba dónde fuera, siempre estaba allí, observándome con una obsesión que enviaba escalofríos por mi espalda. Me di cuenta de que el señor Morales sabía más sobre mí de lo que debería, y cada encuentro se volvía más perturbador. Un día, al regresar a casa después de la universidad, noté que la puerta de mi casa estaba ligeramente abierta. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba cautelosamente, temiendo lo peor. No había señales de robo, pero algo estaba fuera de lugar. Mis objetos personales estaban revueltos, como si alguien hubiera husmeado en mi vida privada. La paranoia se apoderó de mí, y mi mente se volvió hacia el señor Morales. Había sido él quien invadió mi espacio personal. A partir de ese día, la presencia del señor Morales se volvió más ominosa. Comencé a notar sus sombras al acecho alrededor de mi casa, incluso en las horas más oscuras de la noche. Una noche, cuando la luna iluminaba débilmente el callejón, escuché pasos sigilosos afuera de mi ventana. Mi corazón se detuvo cuando vi la figura oscura del señor Morales, mirándome fijamente. Decidí enfrentarlo y, con voz temblorosa, le exigí que dejara de acosarme. Su risa resonó en la quietud de la noche,
y su expresión perturbadora no mostraba signos de remordimiento. Sin previo aviso, desapareció en la oscuridad. Aterrorizada, cerré todas las puertas y ventanas, pero la sensación de estar siendo observada persistió. Los siguientes días fueron una tortura constante. Los susurros de sus pasos resonaban en mi mente, y las miradas furtivas se volvieron insoportables. Un día, al regresar a casa, encontré una nota escalofriante en mi puerta. «Siempre estaré contigo», decía en letras temblorosas. El miedo me envolvía, pero la determinación creció dentro de mí. Necesitaba escapar de esta pesadilla. Planeé una salida de emergencia, un lugar seguro donde refugiarme en caso de que la situación empeorara. Una noche, mientras estaba en mi habitación, los pasos del señor Morales resonaron nuevamente. Esta vez no esperé. Tomé mi mochila preempacada y escapé por la ventana trasera. Corrí hacia la casa de una amiga, temiendo mirar atrás. La policía fue contactada, pero el señor Morales desapareció misteriosamente. Aunque encontraron pruebas de sus acciones acosadoras, nunca lograron capturarlo. Desde entonces, vivo con el temor de que en cualquier momento, él pueda regresar y continuar su persecución. El suspenso persiste en cada sombra, y mi vida se ha convertido en una constante lucha contra el miedo que dejó el señor Morales. Aún me pregunto si algún día lograré liberarme por completo de su acecho y encontrar la paz que una vez conocí. La historia ocurrió en 2022 cuando comencé el 8º grado, también conocido como la secundaria. Para aquellos que podrían mencionar que el 8º grado es considerado la escuela intermedia, quiero aclarar que en la zona donde vivo, en Monterrey, no tenemos una escuela intermedia. Tengo 14 años y cumpliré 15 pronto. Soy una chica. Todo empezó a mediados de año, cuando miré por la ventana de mi dormitorio porque me despertó un ruido fuerte esa mañana. Vi un automóvil afuera y había 3 hombres que parecían estar en sus mediados de los 20 dentro de él, pero no le di importancia. Seguí con mi rutina matutina regular. Bajé a desayunar y luego volví arriba para prepararme para la escuela. Cuando miré por mi ventana, ese mismo automóvil todavía estaba allí. Ten en cuenta que me despierto alrededor de las 5 a.m. todas las mañanas para estar lista alrededor de las 7:45 a.m. Salí por la puerta y 3 de mis amigos me estaban esperando. Todos charlábamos mientras caminábamos hacia la escuela. Noté que el automóvil me seguía, pero simplemente ignoré la sensación de que me estaban siguiendo. Pasé por mis primeras 2 clases y luego llegó el almuerzo. Algunos amigos y yo fuimos a Tim Hortons a almorzar. Avanzamos unas 2 semanas y ese automóvil todavía nos seguía a mí y a mis amigos camino a la escuela. Tratamos de caminar más rápido o correr un poco, pero el automóvil aún no dejaba de seguirnos. Al día siguiente, mientras todos caminábamos hacia la escuela, ese mismo automóvil se detuvo junto a nosotros e intentó que los 3 entráramos en él. Simplemente lo ignoramos y seguimos caminando. Todos teníamos nuestros teléfonos en nuestras mochilas, y supongo que pensaron que no teníamos teléfonos. Uno de ellos nos dijo que nos comprarían un teléfono a cada uno si entrábamos. Seguimos caminando. Los ignoramos y, para que lo sepas, en la ruta que mis amigos y yo solíamos tomar había un callejón, el camino más rápido a la escuela. Siempre ingresábamos desde la parte trasera de la escuela. Nos llevaba unos 15 minutos llegar a la escuela, y a veces 30 minutos si estábamos tratando de evitar al auto que nos seguía. Ese mismo día, mis amigos y yo decidimos ir a Dairy Queen, y decidí ir con ellos ya que también tenía dinero y estaba al otro lado de la calle. Vimos a las mismas personas del automóvil dentro de Dairy Queen, pero no nos preocupamos demasiado, ya que estaba bastante lleno de personas de nuestra escuela esperando sus pedidos. Pensamos que no nos iban a notar, pero nos miraron directamente a los ojos y simplemente actuamos como si no los viéramos. Pedimos rápidamente, obtenemos nuestra comida y luego nos vamos. Le conté todo a mis padres y dijeron que, al día siguiente, cuando fuéramos a caminar hacia la escuela, los seguirían para ver qué nos iban a decir. El auto siempre trataba de llamar nuestra atención, pero esta vez fue una de las peores. Mis padres vieron que el auto estaba detrás de ellos y sabían que era el auto de mis padres. Mis padres tenían las ventanas bajadas solo un poco para escuchar lo que nos iban a decir. ¿Y qué sabes? Intentaron que mis amigos y yo subiéramos al auto de nuevo, pero simplemente los ignoramos. También nos estaban gritando comentarios ofensivos,
algo que nunca habían hecho antes. Nuevamente fuimos a Dairy Queen para almorzar, y nuestros padres estaban allí esta vez. Los tipos estaban hablando en voz alta sobre algunas chicas, pero no sabíamos de qué chicas estaban hablando. Simplemente salimos de allí tan pronto como conseguimos nuestra comida. Al día siguiente, no fuimos seguidos por el auto, ya que no sabíamos qué les dijeron mis padres hasta la semana pasada. Mis padres dijeron que después de que todos los chicos que salieron de Dairy Queen los amenazaron para que nos dejaran en paz y les dijeron que si no nos dejaban en paz, involucrarían a la policía. Ahora, mis amigos y yo finalmente podemos caminar a la escuela en paz sin preocuparnos, pero aún siempre miramos hacia atrás para ver si alguien nos está siguiendo o no. Esto me sucedió en abril de 2020, cuando todo estaba en confinamiento. Soy una mujer y en ese momento de la historia tenía 17 años. De todos modos, decidí hacer algunas compras en línea ya que los centros comerciales estaban cerrados y quería darme un gusto. Terminé ordenando algunas prendas en Amazon, que solo tardaron unos días en llegar. Cuando vi la camioneta de Amazon llegar a mi casa, bajé corriendo y salí afuera para recibir al repartidor. El hombre me entregó la caja y después de darle las gracias me dijo que de nada, pero tenía comida en la boca y se disculpó, diciendo que acababa de empezar a almorzar. Esto es importante para más adelante. Después de nuestro intercambio volví adentro y probé la ropa, sin darle importancia a nuestra interacción ni por un segundo. Pasaron algunas semanas y estaba en Facebook Messenger cuando de repente vi que tenía una solicitud de un hombre que se veía ligeramente familiar, pero no podía recordar de dónde lo conocía. Llamemos a este chico Tim. El mensaje decía: «Hola, vi que tenemos algunos amigos en común. Soy el repartidor de Amazon que tenía comida en la boca, jaja. Por cierto, eres realmente hermosa». Hice clic en su perfil y noté que tenía 28 años y que en realidad no teníamos ningún amigo en común, lo que significaba que me buscó por mi nombre en el paquete. Respondí: «No tenemos ningún amigo en común y además tengo novio, no estoy interesada». Después de enviar ese mensaje, mi teléfono se llenó de mensajes de Tim que decían: «Esto puede ser nuestro pequeño secreto. Puedo ofrecerte más y puedo hacer mucho más por ti de lo que él podría, si sabes a lo que me refiero». Bloqueé inmediatamente su perfil, pero me preocupaba que pudiera encontrarme ya que conocía mi dirección. Unos meses después, cuando los negocios comenzaron a abrir nuevamente, empecé a trabajar en una cafetería local. Había sido un día tranquilo y estaba organizando algunas listas cuando escuché la puerta abrirse. Me di la vuelta y casi me quedé sin aliento al ver a Tim parado allí, como si supiera que iba a estar allí. Era la única persona en el frente, así que me acerqué con cautela para tomar su pedido. «Hola, hermosa», dice con una sonrisa. Actué como si no supiera quién era, con la esperanza de que se rindiera. Estaba equivocada. Después de darle su pedido, me di la vuelta para empezar a trabajar, y él dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que lo oyera: «Maldición, solo mira ese trasero». Después de escuchar ese comentario pervertido, preparé su bebida lo más rápido que pude y se la entregué. Mientras agarraba su bebida dijo: «¿Por qué me bloqueaste, hermosa? ¿No querías que te diera el mundo?». Respondí: «No, gracias. Ahora que tengas un buen día». Mientras se iba, simplemente se dio la vuelta y dijo: «Bueno, ahora sé dónde puedo venir a verte». No mucho después de esa interacción, renuncié a trabajar allí y conseguí un trabajo completamente diferente en una ciudad cercana. Solo espero no volver a ver a Tim. Esto me sucedió hace aproximadamente un año y ha quedado grabado en mi mente desde entonces. Soy un chico y en ese momento tenía 14 años. No era realmente una persona extrovertida, más bien un chico que pasaba tiempo adentro jugando videojuegos. Tenía un amigo al que llamaremos Fabián. Ahora que lo pienso, no era realmente una buena persona y realmente no sé por qué fui amigo suyo. En ese momento, no sabía que vivía en mi área porque nos conocimos en línea. Era muy obsesivo. Me enviaba mensajes las 24 horas del día diciéndome que me conectara cada vez que estaba ocupado o no tenía ganas. En ese momento, no tenía muchos amigos, así que realmente me quedé con este chico.
Durante los 2 años que estuvimos hablando nunca me dejaba desconectar. No sabía su edad, pero aprendí que tenía 17 años y cumpliría 18. También me hacía preguntas extrañas y me pedía que encendiera mi cámara con frecuencia. No me sentía cómodo haciéndolo, pero pensé que eso era lo que hacían los amigos. Me pedía ver mis piernas y una vez pidió una foto íntima, pero luego dijo que había tomado demasiada medicación y actuaba de manera extraña. Después de 2 años de abuso verbal genuino y su obsesión conmigo, hice nuevos amigos y empecé a jugar con ellos en lugar de él. Poco a poco dejé de hablarle. Él me enviaba muchos mensajes y preguntaba con quién estaba jugando. Seguía pidiendo que lo invitara, pero jugábamos Call of Duty mientras que mis nuevos amigos jugaban Minecraft, así que no tenía sentido invitarlo. Fue entonces cuando comenzó el acecho. Noté muchas cosas, incluso los detalles más pequeños. Comencé a notar un Honda negro estacionado afuera de mi casa. No estaba cerca, pero nunca había visto ese auto antes en mi vida. Comenzó a estacionarse más cerca de mi casa, y siempre había alguien adentro que parecía estar mirando directamente hacia nuestra casa. No le di mucha importancia hasta que siempre notaba a alguien adentro. Le conté todo a mi papá, y cuando salió a verificar, el auto se fue casualmente. Mis padres no le dieron mucha importancia y pensaron que solo estaba imaginando cosas. Después de esto pasaron unos días antes de que ocurriera el incidente. Estaba jugando baloncesto frente a mi casa cuando vi nuevamente el Honda negro. Como un tonto quise echar un vistazo más de cerca, así que empecé a caminar hacia el frente de mi casa, hacia la puerta principal. Fue entonces cuando vi a un hombre salir del auto e intentar agarrarme. Afortunadamente mi papá estaba cerca y vio todo, así que salió con un bate de béisbol, lo que hizo que el tipo se detuviera y volviera corriendo a su auto para luego huir. Lo más aterrador fue que la persona tenía la misma camisa que Fabián. Corrí de vuelta para revisar mis mensajes y vi uno de él que decía: "Eres un bastardo afortunado", y luego vi que me bloqueó. Mi papá pensó que era una persona aleatoria, pero aún así llamó a la policía. Terminamos encontrándolo. Lo detuvieron y resulta que estuvo obsesionado conmigo durante los 2 años y planeaba secuestrarme desde el principio. Terminó yendo a prisión por esto. Ahora tengo 15 años. He cambiado mucho y he aprendido autodefensa. Trato de ser mucho más extrovertido y evito la computadora. Todavía tengo miedo de volver a ver a Fabián, pero seré adulto cuando salga, así que no creo que deba preocuparme demasiado. Nunca quiero ver a Fabián nuevamente. Me encontré con alguien, pero fue una experiencia aterradora. Nunca le conté esta historia a nadie más que a la policía, pero últimamente he estado pensando mucho al respecto, y solo recientemente me di cuenta de cuánto me afectó realmente toda la situación. Así que aquí va. Conocí a un chico en el bar una noche, la pasamos genial, nos divertimos toda la noche y eventualmente terminamos en mi apartamento. Después de esa noche prácticamente vivía conmigo en lugar del hostal en el que se alojaba. Hicimos clic de inmediato y disfruté tenerlo allí. Salimos durante aproximadamente 3 meses antes de la primera noche en que me atacó. Fue la noche de mi 30 cumpleaños. Celebramos, la pasamos de maravilla y nos quedamos dormidos alrededor de las 3 a.m. Me dijo que sufría de trastorno de estrés postraumático, dificultades para dormir y terrores nocturnos. Se despertaba muchas noches asustado. Estaba profundamente dormida cuando desperté. Recibí 5 golpes rápidos en la cabeza y la cara. Traté de cubrirme sin tener idea de qué diablos estaba pasando. Cuando me di cuenta de que mis brazos estaban inmovilizados a los lados, él estaba sentado en mi pecho con las piernas en mis brazos y estrangulándome. Antes de darme cuenta de dónde estaba, solo recuerdo que la vida se desvanecía y todo se volvía negro mientras apretaba más fuerte mi cuello. Cuando me soltó, la sangre eventualmente volvió a mi cerebro y recuerdo verlo caminar hacia el baño. En ese momento agarré a los perros y corrí hacia mi coche y me fui. Debe haber vuelto a perder el conocimiento. Me llamó horas después, completamente confundido acerca de dónde me fui. Le conté todo lo que hizo y me prometió que no lo hizo a propósito, que nunca lo haría a propósito, y prometió buscar ayuda. Acepté regresar con la condición de que, si me asustaba de nuevo, se iría. Exactamente una semana después, nuevamente en mi sueño, desperté con él encima de mí, pero no haciendo nada.
Lentamente lo aparté y fingí estar lista para ir al trabajo. De la nada saltó y me dio un puñetazo en la boca. Caí sobre la cama y nuevamente intentó estrangularme. Esta vez no luché y fingí desmayarme. Me soltó cuando pensó que me desmayé y fue a la cocina. Tan pronto como se fue, agarré a los perros de nuevo y corrí hacia el coche. Salté en el coche y lo cerré con llave. Esta vez me persiguió. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era una pesadilla de trastorno de estrés postraumático ni un episodio de sonambulismo. Era un psicópata, estaba despierto y muy consciente. Gritaba que quemaría mi casa si no salía, intentando romper las ventanas para entrar en mi coche. Tan pronto como cerré las puertas, llamé a la policía. Volvió adentro cuando llegaron los policías. Les dije que estaba loco y que podría intentar atacarlos cuando entraran. Él los estaba esperando en silencio y fue con ellos sin resistencia alguna. Sabía lo que había hecho. No fue hasta durante el juicio que descubrí que había un cuchillo en mi cama cuando me soltó y fue a la cocina. Pensando que yo estaba desmayada, fue a buscar un cuchillo de carnicero y lo dejó en la cama cuando me persiguió. Nadie puede probar lo que planeaba, pero estoy convencida de que iba a apuñalarme hasta la muerte. No lo acusaron de nada al final porque el fiscal hizo algunas maniobras legales ingeniosas y lo engañó para que cayera directamente en brazos de inmigración y control de aduanas. Debo decir que fue satisfactorio verlo salir deportado y prohibido de regresar al país. Todavía trata de ponerse en contacto conmigo en las redes sociales creando nuevas cuentas para intentar que lo ayude en su apelación para ser readmitido. No, aún afirma que no estaba despierto para nada de esto. No sé en qué creer, pero sé que me siento mucho más segura con él al otro lado del mundo. He tenido problemas para dormir desde entonces. De alguna manera pasé por alto todo y seguí con mi vida como si nada de esto hubiera sucedido. Pensando en ello recientemente, me di cuenta de que ser atacada mientras duermes y estar tan cerca de ser una víctima de asesinato podría causar algún daño psicológico duradero. Estoy considerando buscar ayuda. Creo que compartir la historia, por una vez, podría ser un primer paso saludable. Nuevamente advierto que esta historia contiene temas sensibles, incluyendo el acecho y la violación. Esta es una historia que puede ser perturbadora para algunos oyentes. Por favor, considere si desea continuar escuchando. Esto me sucedió hace alrededor de un año, y todavía me afecta. Soy una chica latina de México que se mudó a Sudáfrica hace unos pocos años. Para dar una idea de cómo luzco, tengo una complexión atlética y practico muchos deportes. La mayor parte de mi vida me han dicho que soy atractiva. Tenía 16 años en ese momento. Solía ir a un gimnasio que estaba abierto las 24 horas. Soy una persona de hábitos y que odia el cambio. En mi gimnasio había un chico de unos 20 años. Lo llamaremos Thomas para la historia. Thomas era amigable, especialmente con las chicas. Cuando comencé en ese gimnasio, Thomas fue la primera persona que se presentó. Siempre hablábamos, pero me aseguraba de hacerle saber que no estaba interesada. Nunca coqueteaba y nunca intentaba dar señales. Sin embargo, con el tiempo, Thomas empezó a comportarse de manera extraña. En una ocasión no pude ir al gimnasio porque tenía una tarea escolar que olvidé por completo. Al día siguiente, Thomas me preguntó: «Hola hermosa, ¿dónde estabas ayer? Te extrañé». Me sorprendió este comentario y le dije que tenía una tarea que hacer, así que no pude ir. Thomas sonrió de manera extraña y dijo: «Bueno, podrías haberme avisado, me preocupé mucho. Aunque siempre coqueteaba conmigo, nunca de una manera tan directa. Una vez, mientras hacía sentadillas, sentí que alguien me miraba. Ignoré esto, pero cuando me di la vuelta para tomar mi botella de agua, vi a Thomas detrás de mí en la máquina de prensa de piernas, simplemente mirándome. Sonreí, pero él siguió mirando. Me sentí incómoda, así que fui a la sección de brazos que estaba al frente con las máquinas cardio. Cuando levanté la vista vi a Thomas de nuevo, justo enfrente de mí en las máquinas opuestas, y esto siguió sucediendo en cada máquina a la que iba. Thomas me seguía. Finalmente, harta de esto, decidí acortar mi entrenamiento. Entré al vestuario y me metí en una cabina. Eran las 9 p.m., y el gimnasio y los vestuarios estaban prácticamente vacíos. Al poco tiempo, escuché otro par de pasos entrar al vestuario. Se detuvieron justo frente a mi cabina. Miré por la rendija debajo de la puerta y vi 2 zapatos Nike negros, los mismos que Thomas estaba usando. Dije confundida: «¿Thomas?».
No hubo respuesta. Comencé a asustarme mucho, pero de repente los zapatos simplemente se alejaron. Esperé unos minutos antes de salir de la cabina y mirar alrededor, pero no vi a nadie. Recogí mis cosas y salí del gimnasio. Mientras caminaba afuera ya estaba oscuro, y fue entonces cuando vi una camioneta Ford azul justo al lado de mí. Thomas bajó la ventanilla y me dijo, ¿necesitas un viaje, bonita? Gracias, no. Mi hermano viene a recogerme y estará aquí en 3 minutos. Mentí descaradamente. Por lo general camino a casa después del gimnasio ya que vivo a 3 cuadras y es bueno para mis músculos cardio. Thomas respondió, bueno, está bien, nos vemos mañana, mientras me guiñaba un ojo. En lugar de alejarse, se dirigió al estacionamiento más lejano. Fue entonces cuando decidí entrar al gimnasio y salir por la segunda entrada. Esto alargaría mi camino unos 5 minutos, pero no me importaba. Simplemente no quería estar cerca de Thomas. Siempre tuve un presentimiento extraño acerca de Thomas, pero pensé que era solo cosa mía. A mitad de camino durante mi caminata a casa, vi las luces de una camioneta Ford azul acercándose. Se detuvo justo a mi lado y Thomas bajó la ventanilla nuevamente. Vamos, sube. No puedo dejarte aquí afuera, dijo. Estaba asustada, ¿cómo sabía dónde encontrarme? Estuvo esperando por mí y al no verme regresar, ¿volvió por mí? Educadamente le dije que no y que prefería caminar. Está bien, dijo Thomas y detuvo la camioneta. Bajó y comenzó a caminar hacia mí. Di unos pasos hacia atrás al ver que estaba enojado. Luego agarró mi brazo, abrió la puerta trasera y me arrojó adentro. Ocurrió tan rápido que mi cerebro ni siquiera tuvo tiempo de procesarlo. Cerró la puerta trasera y se subió al asiento del conductor. Empecé a gritarle que me dejara salir, pero me ignoró. Intenté sacar mi teléfono del bolsillo trasero sin que me viera, pero recordé que la batería estaba muerta. Intenté abrir la puerta, pero el seguro para niños estaba activado. Luego comenzó a hablar. Si tan solo hubieras subido al maldito auto cuando te lo dije, no tendría que lastimarte. Te amo y siempre te he amado. Te he estado observando desde el día en que te vi por primera vez. Solo estaba esperando el momento adecuado para tenerte, y ahora finalmente eres mía. Podemos pasar el resto de nuestras vidas amándonos. Sé que me amas. Simplemente no lo sabes todavía. Literalmente estaba a punto de romperme escuchando a este hombre loco hablar de esta manera y llegar a estos extremos para atraparme. Sabía que tenía que mantenerme tranquila y seguir su juego para escapar. En ese momento, estaba realmente interesada en criminología y estaba leyendo libros sobre la mente y el comportamiento de los sociópatas. Sabía que tenía que mantener la calma y seguirle el juego. Le dije, estoy tan feliz de que finalmente te hayas dado cuenta de que te amo también, cariño. Me encantaría comenzar una vida contigo. Te amaré por siempre, pero mi mamá espera que regrese a casa pronto. Si está bien para ti, me gustaría ir a casa y empacar mis cosas. No tengo más ropa aquí, así que no podemos comenzar una nueva vida aún. Llévame a casa para que pueda empacar y luego podemos escapar juntos, solo tú y yo. Estaba jugando con su fantasía mientras rezaba al mismo tiempo para que me creyera. Luego me miró y dijo, «Espera, ¿en serio harías eso por mí?» Respondí, «Sí, por supuesto, cariño». Y él asintió, girando el auto en dirección a mi casa. Esto me asustó mucho porque este hombre ni siquiera había estado en mi casa, al menos no que yo supiera. Llegamos a mi casa, salí del auto, cerré la puerta y le sonreí. Quería correr, pero sabía que tenía que mantener la compostura. Él también bajó del auto y vino hacia mí, besándome en los labios. Quería llorar. Quería abofetearlo, pero me quedé paralizada. Luego me dejó ir hacia mi puerta, que abrí rápidamente y cerré con llave. Me derrumbé completamente y le conté todo a mis padres. Mi papá estaba furioso y esa misma noche fuimos a la comisaría de policía. No quiero entrar en detalles, pero la policía no hizo nada. Cambié de gimnasio, lo cual no ayudó mucho, y no quiero hablar de eso, ya que aún no estoy al 100% lista para hablar de esa parte. Cuando esté lista, escribiré una historia separada al respecto. Finalmente se hizo justicia, pero solo después de una noche en la que ese desgraciado hijo de perra me violó. Finalmente fue condenado a 15 años de prisión. Nunca supe que una noche podría llevar a un año entero de acecho y terror, solo para que finalmente se tomara en serio cuando fui violada. Thomas, espero que recibas el infierno que mereces en la cárcel. A todos los demás, por favor,
Manténganse a salvo y presten atención a las señales de advertencia.